Hola, pues sean bienvenidos a este taller sobre cómo debatir mociones narrativas, en este caso impartido para la formación del CNDI 2021. Mi nombre es Jorge Bullón y tengo el placer de ser jefe de adjudicación en este mismo torneo. Espero que este taller resulte de mucha utilidad y antes de iniciar me gustaría igual agradecer a Yasmín Martínez por el bonito diseño de la plantilla que van a poder ver también y disfrutar el día de hoy junto con los contenidos que voy a impartirles. ¿Sí? Bien, la motivación para este taller es que en muchas ocasiones he podido ver y me han hecho llegar también múltiples dudas, múltiples comentarios sobre cómo debatir estas mociones, sobre que pues no se aproveche del todo las posibilidades que nos ofrecen estas mociones, que en verdad son pues muy divertidas, muy buenas también para debatir, al menos en mi opinión personal son como de mis favoritas y espero que lo que pueda impartirles les sea de muchísima utilidad de cara a el CNDI o futuros torneos que tengan. Bien, entonces vamos con el contenido. ¿Qué es una narrativa? Es importante entender, y seguramente ya lo entienden, que una narrativa es fundamentalmente un mensaje, ¿sí? Entonces todas las caracterizaciones que podrían pensar con respecto a un mensaje las va a tener una narrativa y ahorita vamos a profundizar. La diferencia es que este mensaje va a calar dentro de la sociedad, va a calar dentro de grupos sociales, va a calar dentro de pues las personas y esto eh, va a tener ya luego sus efectos, tiene sus implicancias dentro de las consecuencias que pueden existir dentro del debate, ¿cierto? Entonces, básicamente es como un mensaje. No siempre es como el mensaje mayoritariamente aceptado. Eso es una narrativa mayoritaria. Una narrativa a secas es un mensaje que es aceptado por una gran parte sí, de la población y que como a su vez puede implicar que éstas actúen de una forma u otra, pero no aplica de la misma manera en todos los individuos. Por ejemplo, algún par de narrativas que podríamos colocar es la narrativa de que las personas no cambien, es decir, la creencia social de que las personas no pueden cambiar. Esta se opone, por ejemplo, a otra narrativa de pues las segundas oportunidades, si quisiéramos decirlo. Entonces existen múltiples narrativas dentro de una sociedad, no tiene que existir solamente una, y eso es algo muy muy importante para debatir estas mociones. Otra narrativa puede ser la del emprendedurismo, ¿verdad? Que surge y aparece, es decir, las narrativas pueden crearse, no siempre están las mismas narrativas, van cambiando, no siempre es mayoritariamente aceptada una y luego otra. La narrativa del emprendedurismo que hace que las personas pues se motiven a poder crear empresa, para poder poner emprendimientos, etcétera, ¿cierto? Y ya existen debates también alrededor de esta segunda narrativa, de la misma manera que de la primera narrativa que les coloco. Ahora, ¿qué es lo importante a preguntarnos cuando tengamos una moción de narrativas enfrente y cómo en verdad aprovechar los mecanismos que nos dan estas mociones para poder comprender su complejidad? Tres preguntas por ahora. La primera, ¿quién envía esta narrativa? ¿Sí? ¿De dónde parte? ¿Quién es el emisor del mensaje, por ponerlo de alguna manera en términos comunicativos? Pues en algunos debates este emisor va a ser muy específico, ¿sí? Como podría ser un movimiento social, podría ser el Estado, podría ser empresas. Por ejemplo, cuando tengamos mociones en las cuales hablemos sobre entretenimiento, es muy probable que el emisor de las narrativas sean las productoras de cine, las productoras de series, sea Netflix, etcétera. Y ahorita vamos a ver un ejemplo mucho más a profundidad sobre este punto. Y que sobre el mismo punto de quién envía la narrativa, eh, aquí entonces entran a tallar muchos criterios alrededor y factores alrededor. Por ejemplo, la credibilidad que tiene este emisor dentro del status quo. La reputación que puede tener. Si tiene una mala reputación, su mensaje no va a llegar de la misma manera, ¿verdad? Si tiene enemigos que hagan como que contrarresten su mensaje o que salgan y hagan backlash a nivel de narrativa también sobre lo que va a decir,
es muy probable que su mensaje tampoco sea enviado de la misma manera. Si tiene partidarios que le van a hacer eco en su narrativa, es probable que sí llegue a muchísimas personas. Y qué herramientas también tiene para poder hacerlo. Es distinto a que yo salga a la plaza y trate de generar una narrativa de la nada, lo cual probablemente no logre, versus si es que una gran corporación quiere difundir tal o cual mensaje y es probable que tenga el dinero, el know-how para poder hacerlo y para que llegue a muchísimas personas, ¿cierto? Es diferente a que si lo hace una empresa, que si lo hace el Estado, porque sus herramientas para llegar a las personas son distintas también. Y eso hay que evaluarlo, hay que pensarlo. No necesariamente siempre tenemos que decirlo, pero sabiéndolo ya y teniéndolo presente tenemos más herramientas para construir nuestros argumentos, para impactar, para encuadrar, etc. Ya nos abre toda la posibilidad dentro del debate. Ahora, otra pregunta que es importante es preguntarnos qué plataformas utiliza esta narrativa. Es importante evaluar los canales que va a utilizar para que las premisas se lleguen a esparcir, ¿verdad? Por ejemplo, yo como Netflix probablemente tenga muchísimo dinero, esas son las habilidades que podría tener. La plataforma, en concreto, ¿cuál es? Bueno, la plataforma es el mismo Netflix, pero a su vez es la misma serie, los capítulos que la conforman. ¿Cómo es que normalmente es una serie? ¿Cómo es que normalmente es una película? Etcétera. Esa es su plataforma de difusión. Mientras que si soy un movimiento social, probablemente mi plataforma de difusión sea distinta, sea más tratar de empatizar por medio de la protesta o tratar de empatizar dentro del boca a boca, es decir, ir diciéndole a las personas, o a organizar foros o a organizar charlas, etcétera, ¿verdad? Como todo ese tipo de canales y plataformas son las que podría tener un movimiento social para poder hacer llegar su mensaje, dependiendo de cuál sea este también, ¿cierto? Entonces, pensar en la plataforma ayuda mucho porque así podemos ver la fuerza del mensaje también. Estos tres factores, emisor, receptor y el canal, nos ayudan a poder entender qué tanta fuerza va a llegar a lograr el mensaje, qué tanto alcance va a llegar a tener el mensaje, qué tanto impacto va a llegar a tener. Un mensaje puede tener muchísimo alcance, pero es un mensaje tan suave que en realidad no llega a tener nada de fuerza y por lo tanto no va a llegar a tener tampoco impacto entre la población. Pero además tenemos que pensar en una tercera cosa, que es la variación, y esta variación depende mucho de a quienes llega, ¿sí? La interpretación que va a dar el mensaje. Normalmente va a importar bastante que impacte en alguien. Esos receptores pueden ser la sociedad, el Estado y las empresas. Cuando una narrativa es mayoritaria o cuando una narrativa es imperante, es probable que no solamente impacte en la gente, sino va a impactar en las empresas y en los estados. ¿Por qué esto es razonable? Porque si impacta en la gente, esas personas trabajan y son parte de instituciones públicas o privadas. Entonces las decisiones que tomen van a estar influenciadas más o menos fuertemente como por esta narrativa, ¿no? Si es que tienen la narrativa de que la familia es lo más importante, cuando yo trabaje en una institución pública, o sea, por ejemplo, congresista, es probable que me importe pues hacer prevaler este principio y probablemente entonces cree mecanismos de protección para las familias, probablemente cree mecanismos legales para que las familias estén mejor, si es que tengo esta narrativa impregnada y estoy en una posición de poder, si es que soy parte de una empresa probablemente haga también como me preocupe mucho más porque mis campañas o mis productos estén destinados hacia esto, mi publicidad va a tratar de reforzar aún más esta narrativa porque la considero importante y valiosa, etcétera, ¿verdad? Como allí algunos fraseos que pueden ser interesantes a utilizar, porque en la mayoría de ocasiones debatimos sobre las narrativas y debatimos solamente sobre las personas individuales, sobre pues sí, el ciudadano de a pie, lo cual está bien, pero también hay que debatir sobre cómo es que esto influencia las grandes estructuras, porque esas personas son parte de las grandes estructuras y las grandes estructuras no tienen pensamiento propio, piensan de acuerdo a cómo piensan las personas y por eso es tan importante también. De ahí pueden salir argumentos tanto en contra como a favor. Cuando algo es muy muy importante, por más de que haga algo importante puede generar como ciertos prejuicios,
al llegar al estado de las empresas también se generan mecanismos de protección o de repensar ese algo importante para que no se salga de control. Pero al mismo tiempo eso puede terminar haciendo que sea mucho más difícil cambiar la narrativa y sea mucho más fuerte y más impositiva, ¿verdad? Por allí algunas frases que pueden salir. Y ahora, el porqué de todo esto es que si nos damos cuenta, mientras más fuerza tenga el mensaje, es más probable que la interpretación sea menos relativa, ¿cierto? Mientras más potencia tenga este mensaje, las interpretaciones posibles a este mensaje se reducen. Mientras menos fuerza tenga este mensaje, el alcance puede disminuir, pero si es que no disminuye el alcance y alcanza a muchísimas personas, dense cuenta de que si es que el alcance es bastante amplio, llega a más personas diferentes. Mientras más personas diferentes recepcionan un mensaje, es más probable que lo interpreten de formas distintas. Esto es literalmente cuando alguien consume una obra de arte, por ejemplo, esa persona X va a tener una interpretación, pero una persona diferente va a tener una interpretación también diferente. No siempre, pero ¿de qué va a depender entonces? De cómo sea ese mensaje, ¿verdad? Por eso es tan importante estas tres cosas, porque quien le envía va a determinar qué tanto alcance va a llegar a tener, ¿sí? Qué plataformas utiliza es qué tan abstracto o no abstracto, qué tan fuerte o no es ese mensaje para ser más o menos interpretados por las personas que van a recepcionarlo, ¿sí? Entonces, el alcance es un punto importante, pero si un mensaje ambiguo alcanza a mucha gente, es probable que existan muchas repercusiones distintas sobre ese mismo mensaje. Mientras que si un mensaje muy claro y muy definido alcanza a mucha gente, es probable que sí toda esa gente, o al menos gran parte, lo tome de esa manera interpretativa mayoritaria, ¿sí? Y viceversa. Espero que esa parte esté quedando mucho más clara. Igual espero que se entienda con la aplicación práctica que vamos a hacer en este momento. Aplicación. Veamos lo siguiente. Esta casa se pone a la muestra de estilos de vida criminales como algo genial o cool en el entretenimiento popular, como Breaking Bad, como Narcos, como Scarface, ¿sí? Entonces, esta noción, relativamente antigua, vamos a analizar cuáles son estos tres elementos que nos preguntamos sobre la narrativa en la noción, ¿ok? ¿Quién la envía? Bueno, como ya había mencionado antes, empresas y productoras de entretenimiento popular, sea Netflix, sea por ejemplo Amazon Prime, por ejemplo Disney Plus, si es que se da el caso, en este caso no lo creo, pero no solo eso, también la TV abierta, también pues el cine mismo, ¿sí? Porque el entretenimiento popular no solamente abarca series y películas, los ejemplos son esos, pero no hay que limitarnos a solamente pensar en los ejemplos que nos dan, hay que expandir un poco eso. El entretenimiento popular son series, son películas, son canciones también, ¿sí? Entonces, por eso hay que pensar en la plataforma. La plataforma en este caso, pues son las series, las películas, la música, y estas normalmente, cuando son entretenimiento popular, tienen mecanismos para enganchar a la gente. Tienen arcos superficiales que no profundizan necesariamente en todo lo que podría hacerse, salvo contadas excepciones, ¿no? Por ejemplo, Breaking Bad, que pues sí puede estar mucho mejor construido. Pero también esa es una caracterización por un lado. La caracterización del otro lado podría ser también, no, más bien estas series de entretenimiento popular o música o películas suelen tener grandes cantidades de dinero detrás, son grandes producciones, intentan cuidar su imagen, no van a plantearte una historia que sea sumamente irresponsable con los contenidos, van a tratar de mantener los márgenes, etcétera. Y tiene mecanismos para enganchar a la gente, como los cliffhangers, ¿verdad? Como dejar la atención en las personas. Creo que tienen actores muy conocidos que hace que la gente se interese, creo que y que empatice mucho más, etcétera, ¿no? Y ahí podemos utilizar la plataforma para comenzar a impactar y caracterizar, ¿sí? Y luego a quienes llega, sus edades, sus contextos, cómo son estas personas, son capaces de diferenciar ficción y realidad, son capaces de no relativizar sus creencias
por el fuerte consumo de este tipo de cosas, cómo esto se va a terminar impactando dentro de la sociedad. Por ejemplo, siempre existen estos casos relativamente sobreimpactados de que las personas van a terminar cayendo en la delincuencia, o como solamente por observar la serie. Esto no necesariamente es así, pero podría hablarse de cómo es que esto relativiza y flexibiliza las creencias en torno a esos estilos de vida criminal, o cómo es que a nivel de principios es indeseable que las personas vean esto como algo genial y que por eso también es legítimo oponerse, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, puede hablarse de ese lado, mientras que por parte de la otra cámara es probable que puedan hablar de cómo está bien, porque existe una narrativa previa que hace que normalmente ya lo veamos como algo súper malo y que estigmaticemos a las personas en ese aspecto, y que esto puede compensar un poco eso para tratar de llevar un punto racional a las personas y que comiencen a repensar un poco sobre los estigmas que hay alrededor de esos estilos de vida, y que por eso es necesaria una narrativa que sea de esa forma, o pueden tratar de explicar cómo a través de esta serie sí se pone en la palestra pública ese tipo de temas con una mejor fuerza para y que esto beneficia al fin y al cabo el status quo, que normalmente no haría esto, ¿no? Y ahí pueden seguir la discusión pues hasta el infinito y más allá. Pero lo importante en este primer punto es reconocer que estos tres factores están presentes y que nos pueden ayudar a profundizar mucho más, no solamente en las caracterizaciones, sino también en los casos que podríamos sacar, ¿sí? Y intentemos utilizar entonces eso. Ahora, vamos a continuar con esta misma aplicación, pero veamos una comparación entre muchas mociones similares a esta que les acabo de poner y cómo estas tres preguntas van cambiando a medida de que las mociones van cambiando también y los casos también van a ir alterándose. Un cuadro comparativo de cómo cambia la emoción y cómo adaptarnos, ¿sí? Aquí 6 mociones que son muy parecidas en cuanto a los clashes que abordan, en cuanto a los puntos que nos ponen. Primero, esta casa prohibiría los narcocorridos o canciones que hagan apología al delito. Segunda, esta casa prohibiría la producción de series referentes al narcotráfico. Si se dan cuenta, ambas son mociones de prohibir, ambas hablan de narcotráfico, pero una es canciones y otra son series. Esta casa se opone a la muestra de estilos de vida criminales como algo genial en el entretenimiento popular, que es la que acabamos de ver. Esta casa lamenta la glorificación de las historias de vida criminales en series o novelas de ficción. Esta casa lamenta la humanización de los villanos en las películas y en los medios de entretenimiento, en este caso, por ejemplo Joker. Y esta casa lamenta la tendencia de poner como personajes protagonistas que sean autodestructivos o antisociales en la media, es decir, en el entretenimiento, ¿cierto? Como BoJack Horseman, como Rick de Rick and Morty, como en Crazy Ex-Girlfriend, como en Sherlock, como en Mad Men, como en Batman, como en Iron Man, etc. ¿Cierto? Como esta moción es muy parecida a una, solo que los ejemplos cambian, a Deltono 2019 para quienes sean del circuito peruano y lo recuerden. Entonces, todas estas mociones tienen muchísimas cosas en común. Pero vamos pasando de objetos de controversia diferentes. Hablamos de plataformas de mensaje distintas también, y hablamos de una fuerza del mensaje que nos llevan a defender o a lamentar también distinta. Y analicemos entonces eso. Por ejemplo, lo primero con los tipos de emoción que tenemos aquí. Tenemos mociones de prohibir, de oponer y de lamentar. Cuando tenemos mociones tan distintas, tenemos que hacernos cargo también de lo que cada una nos pide. Por ejemplo, cuando nos pide prohibir, estamos prohibiendo narrativas que se van a generar alrededor de este tipo de producciones. No siempre las mociones de narrativas tienen que decirte narrativa para que las debatas así. A veces pueden estar dentro. La narrativa es un mensaje, entonces todo lo que genere un mensaje social va a terminar también generando narrativas,
porque es literal y exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, en el caso de oponer, la muestra de estilos de vida criminales dentro del entendimiento popular también es una narrativa. Si nos oponemos a esto, es distinto a que lo prohibamos. Cuando lo prohibimos tenemos que justificar una acción en su contra, tenemos que lidiar con los consumos que van a ir al margen de la ley, pero en cambio en la moción de oponer tenemos que mostrar cómo es que esto genera daños a nivel ya más valórico, y el otro lado puede explicar cómo eso no es cierto, y así va a ir el debate. No tenemos que realizar ninguna acción sobre ello, ¿cierto? Creo que esto ya lo conocemos. Pero luego en las de lamentar hay una gran diferencia, que es que en las de lamentar vamos a tener que explicar cómo hubiera sido el mundo sin ese tipo de producciones, cómo ya existía algo antes de, y cómo ese algo antes de hubiera sido mejor, ¿cierto? Es decir, cuando no existe esta glorificación, ¿qué existe? ¿Qué es lo que ocurre? El contrafactual en este caso sí es obligatorio, ¿cierto? Entonces, allí, sobre la evaluación de los tipos de la moción, no me quiero concentrar mucho en esto, ya hablaremos con mucho más detenimiento. La fuerza del mensaje es algo que varía y que me parece muy interesante de mencionar sobre cómo adaptarnos, ¿sí? Aprovecho entonces para hablar un poco de adaptación. La adaptación dentro del debate competitivo, sobre todo en el modelo parlamentario británico, es fundamental para ganar. No tenemos que ser debatientes de manual, sino tenemos que ser debatientes que analicen detalladamente los términos que la moción nos plantea. Los equipos de adjudicación normalmente piensan detenidamente en el wording de la moción, en el fraseo que se utiliza, y cuando ponen una palabra, los equipos de adjudicación que son responsables se fijan de que esa palabra lleve a tal o cual debate, ¿cierto? Entonces aquí en este caso la fuerza del mensaje va a variar. La fuerza de esta narrativa es que hacen apología al delito, es decir, muestran al delito como algo, no solamente como algo deseable, como algo positivo, sino que puede traer cosas favorables. Entonces en este caso es algo diferente a cuando te lo muestran como algo genial, ¿no? Que es quizás dentro de una escala podría ser mucho menor la fuerza de este mensaje, ¿verdad? Cuando te lo muestran como algo genial, es diferente que hagan apología directa al delito. Mientras que en la segunda moción, por ejemplo, en la de prohibir la producción de series referentes al narcotráfico, no hay una fuerza del mensaje explícita. Y aquí me detengo un segundo para explicar cómo es que no esté explícita no quiere decir que no haya una. Aquí gobierno puede aprovechar el vacío para encuadrar cuál es la fuerza de estas series y cómo es que se desarrollan en la realidad. Sin exagerar, por cierto, porque si no luego oposición también puede reencuadrar y romper la caracterización de gobierno. Pero que no haya una fuerza del mensaje no quiere decir que no haya como una en la realidad, sino que tenemos que caracterizarla. Los vacíos tienen que ser llenados normalmente, ¿sí? Y para eso hay que evaluar muy detenidamente la moción. Ahora, esto se contrapone mucho con luego el punto de la glorificación. La glorificación, si lo comparamos, es mucho más fuerte aún que el algo genial, y podría acercarse quizás también y ser en algunos casos mayor a la apología. La mera apología, como es señalar que esto es algo positivo, como deseable, pero la glorificación ya es algo que es mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces, en este caso, el gobierno tiene mucho por aprovechar con respecto a la glorificación, pues puede explicar cómo es bastante fuerte esta glorificación. Pero aquí entonces, ¿cómo es que oposición podría lidiar con esto? Puede lidiar con esto mitigando la plataforma de difusión o hablando del receptor, y cómo por más de que el mensaje sea un mensaje glorificado, no llega necesariamente de esa manera, con ese matiz me refiero, a todas las personas, sino que va a ir variando y puede entonces tratar de matizar ya los otros aspectos, ¿verdad? Porque si el mensaje es muy fuerte, la recepción entonces tiene que tratar de mitigar ese tipo de puntos, si es que esa es la estrategia. Ojo, solamente estoy dando una posibilidad estratégica. Hay otras posibilidades estratégicas, como en verdad asumir el backlash y ya explicar cómo es que hay algo igual más importante y en la comparativa y en el trade-off, ¿verdad? Por allí podría ir el camino. Ahora,
esta glorificación es sumamente distinta a la humanización que se presenta en la penúltima moción que está de ejemplo. La humanización no es mostrarles como algo positivo necesariamente. Claro, tiene sus tonos, ¿cierto? Pero humanizar ya va mucho más a mostrar tanto sus virtudes y defectos, a mostrar ambas caras de la moneda, podría decirse, ¿verdad? A mostrar normalmente sus sufrimientos. Ahora, esto es en la teoría, pero en la praxis, la humanización puede verse tal cual como en el Joker, llevada hacia un sentimiento de pena, de culpa, de la sociedad es quien ha generado este tipo de villanos y pues la sociedad es el verdadero villano en esta película, por más de que pues está pues el villano aquí. Es la sociedad la que lo ha forzado a cometer este tipo de actos, ¿no? Y ya luego el debate giraría en torno a eso. Pero si se dan cuenta es diferente a la glorificación, muy muy diferente. Y entonces hay que pensar, no solamente hay que debatir las mociones como si fueran todas la misma, por más de que se parezca, y sino que en verdad hay que evaluar como equipos, adaptarnos a las mociones. Hay que pensar en esto, sobre todo en un contexto como el de ahora, en el cual hay muchísimos torneos, en los cuales muchas mociones se terminan repitiendo, al menos en clashes o en comparativas similares o en fraseos. Pero normalmente los equipos de ubicación cambian los fraseos, porque pues no es solamente copiar y pegar la moción, ¿cierto? Hay cierta responsabilidad de cambiar un poco el fraseo para que pues se debata algo distinto hasta cierto punto, ¿sí? Entonces hay que aprovechar la similitud, pero no hay que estancarnos en la similitud, porque si no luego terminamos haciendo debates bastante pues estereotípicos, bastante ya escuchados, no avanzamos como tal como equipos porque no estamos adaptándonos bien. Y esto no solamente en emociones narrativas, que estoy aprovechando este espacio para también comentar un poco de esto, sino también en cualquier emoción que se les presente, ¿sí? Entonces luego, en un tercer aspecto, está el auge y el protagonismo en la última. Esta fuerza del mensaje es doble. Si se dan cuenta, de por sí, poner como protagonista a un personaje es ya darle mucho foco, es ya mostrarle bastante. Eso ya da fuerza al mensaje. Pero además de eso, hay un auge de esta tendencia. Entonces, si es que ya de por sí algunas series ponían como protagonista, ya le daban foco a estos personajes, hay un auge en centrar estos personajes de esta manera. Entonces, hay una doble fuerza en la narrativa, ¿sí? Y esto puede ser aprovechado tanto por ambas casas para poder argumentar cómo es que genera tal o cual impacto, ¿sí? Entonces hay que fijarnos muchísimo en las palabras de la emoción y aprovecharlas para mejorar cada vez más dentro de esta disciplina que es tan bonita, ¿verdad? Entonces luego, eso es solamente un factor. También varía en cuanto al objeto de la controversia. Por ejemplo, en la primera son narcos, corridos y delitos, en la segunda es el narcotráfico como tal, en la tercera son los estilos de vida criminales, por ejemplo, en plan mafias, en plan sicariato, no solamente narcotráfico, ¿verdad? Sino más allá. Las historias de vida criminales, que es relativamente lo mismo, pero con la diferencia de que la historia de vida criminal normalmente aborda el pasado, mucho más el pasado que el presente de esta vida. Normalmente el estilo de vida criminal es como wow, super cool, sí, como normalmente como apología a las armas. En sociedades con ya una alza en la violencia puede ser bastante negativo, ¿cierto? En cambio las historias de criminales profundizan más en la historia, en los traumas del pasado de estas personas, en los golpes que les hizo. Se parece un poco más a la siguiente emoción de los villanos, ¿verdad? Que tratan de profundizar en su pasado, en su historia. Y finalmente en personajes autodestructivos antisociales, es decir, en sus vidas, en cómo están como relacionándose, cómo se relacionan o cómo no se relacionan, cómo evaden, etcétera, ¿verdad? Como este es el objeto de la controversia y cambia. Y su cambio también implica caracterizaciones distintas que tendríamos que aprovechar porque afectan a la narrativa. Finalmente la plataforma del mensaje, que en este caso es... La primera es música. La música tiene elementos particulares para llegar a la gente. Por ejemplo, la constante repetición de las canciones puede terminar haciendo que la narrativa sí termine como generando un sesgo confirmatorio o no.
o cómo es que normalmente igual la música suele ser censurada en algunos espacios si es que contiene como elementos muy fuertes, entonces en qué espacios va a ser escuchada y en cuáles no, etcétera, ¿verdad? Las series que tienen otros elementos súper distintos, el entretenimiento popular que aborda tanto música, series y películas, las series o novelas ficción nuevamente, películas y media o media, como si hay como constantes que se repiten, pero las variantes son las que tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos que ya saber debatir este debate clásico, pero además de eso poder utilizar entonces la adaptación para no ser debatientes de manual y ser debatientes de alto nivel que saben adaptarse y que saben utilizar los elementos a su favor, no solamente en emociones narrativas como hemos puesto el ejemplo en este caso, ¿sí? Entonces, habiendo hablado de esto bastante por encima, la verdad podríamos hablar de adaptación en cualquier otro taller. Pasemos al siguiente punto. Tipos de narrativas. Esto es una parte que a mí me gusta bastante porque dentro de un debate podemos tener distintas narrativas y utilizarlas también, y ahora vamos a ver la aplicación de esto, pero primero los tipos. Bien, primero la narrativa base. Una narrativa base, de acuerdo a como la denomino, es lo que ya se cree en el status quo, ¿sí? Normalmente es una narrativa que está sentada en la mayoría de los casos, lo cual hace difícil cambiar en el corto plazo, ¿sí? Es una narrativa que ya está presente en el status quo, que ha estado durante los últimos años y que suele ya estar presente, ¿no? Por ejemplo, una moción de esta casa apoya cierta narrativa. Tenemos que pensar si es que estamos apoyando la narrativa base o estamos apoyando una narrativa que va a surgir en contraposición a esa narrativa base, ¿verdad? Esta casa lamenta la narrativa de estar soltero pero nunca solo. Es una narrativa que está surgiendo, ¿verdad? Esa no es la narrativa base, no es la creencia mayoritaria, sino es una narrativa que ha surgido. Sino, entonces, esa narrativa sería una narrativa de contrapeso más bien, porque le hace frente a una narrativa de amor romántico, ¿verdad? Una narrativa en la cual las personas desean estar juntas por mucho tiempo, tener un solo amor, una media naranja, etc. La narrativa del amor romántico o de la media naranja son narrativas como que son narrativas base, o al menos eran narrativas base. Creo que estamos en un proceso de cambio de narrativa base, ¿cierto? En el cual ya están surgiendo nuevas narrativas que están imponiéndose como la base. Y ese es el ciclo natural que va a pasar con las narrativas. Una narrativa surge y nace, crece, se posiciona y luego va a terminar estando como... va a surgir una nueva que la va a reemplazar, como todo en esta vida, ¿verdad? Como más o menos nacen y mueren, ganan y pierden fuerza. Las narrativas complementarias son más bien aquellas que acompañan una narrativa principal, normalmente para reforzar su fuerza, para la redundancia un poco, o para mitigar su fuerza, para mitigar los daños que podría generar, ¿sí? Entonces, normalmente una narrativa no suele venir sola, se va complementando con narrativas que pueden estar ya en el status quo pero que no son mayoritarias, creencias que ya existen, y de esa manera podemos hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a verlo en la aplicación con mucho mayor detenimiento para que quede mucho más claro. Y menciono nuevamente un poco la narrativa de contrapeso, que es una que le hace frente a una narrativa base, ¿sí? Genera una nueva visión. Como este contrapeso suele ser bastante efectivo en muchos debates, quienes hayan podido debatir contra mí o hayan debatido conmigo o me hayan visto en alguna sala sabrán que es una estrategia que utilizo pues bastantes veces y normalmente termina por funcionar. Sí, normalmente termina por funcionar, y como ahora más o menos la coloco aquí también, para forzarme a crear alguna nueva estrategia, porque si no voy a seguir repitiendo el resto de los debates que tenga. Listo, entonces eso con respecto a los tipos. Vamos a ver la aplicación. Pongo aquí una moción que salió en el segundo torneo digital de la GATWAP. En contexto de migración masiva, esta casa considera que los activistas pro migración deberían presentar a los migrantes como personas trabajadoras y beneficiosas para la sociedad en lugar de víctimas. Esto es una moción de narrativas, me encanta esta moción, para ser sinceros, porque podemos utilizar todo lo que hemos estado hablando y los tipos también. Por ejemplo, si vemos el emisor de la narrativa son los activistas pro migración, no es el Estado en este caso. Es decir,
Estas activistas van a tratar de fomentar una narrativa, ¿sí? Entonces, la narrativa que ellos van a fomentar va a ser una en respuesta a narrativas que ya existen en el status quo, creencias que ya existen. Van a tratar de cambiar una creencia, ¿verdad? Ahora, los canales que van a utilizar podemos caracterizarlos como normalmente sus como pues las ONGs que tienen, los afiches, volantes, pancartas, publicidad, las personas del boca a boca, etcétera. Y todo eso va a influenciar en la efectividad de la narrativa, ¿verdad? Las personas que reciben son personas que están en un contexto de migración masiva, son personas ya sesgadas en la mayoría a rechazar a la migración masiva porque ha afectado sus vidas, porque entre comillas les ha quitado el empleo, o esa es la creencia al menos, porque entre comillas como estas personas no sé, como generan delincuencia entre comillas también, ¿verdad? Como esas son las creencias que normalmente existen en esos países por parte de muchísimas personas como fuertemente conservadoras, ¿no? Entonces más o menos así podemos evaluar las tres cosas que vimos antes. Pero a esto se suman los tipos de narrativas. Por ejemplo, la narrativa base. Tendríamos que preguntarnos cuál ha sido la visión que, uno, la sociedad ya ha tenido. Y dos, cuál ha sido la visión que los activistas han intentado promover durante las últimas décadas. ¿Sí? Recuerdo que en ese debate, el caso que sacamos en Baja de Gobierno fue uno en el cual explicábamos cómo es que la narrativa base, y eso será un consenso dentro del debate, era una de discriminación hacia estas personas. Cómo es que normalmente, y eso lo aceptó oposición, cómo es que normalmente estos países discriminan muchísimo a estas personas. Teniéndose en cuenta y como aceptado, ¿cuál era la visión o la narrativa que habían fomentado los activistas antes? Nosotros dijimos que la narrativa base de los activistas, la que habían tratado de decir durante todas las décadas, era justo mostrarles como víctimas. Entonces, que ese caso... entonces, convertimos la comparativa en una comparativa, una ponderación de narrativas, en la cual estábamos hablando de una narrativa de contrapeso, es decir, una narrativa que contrapese las narrativas ya existentes, versus una narrativa complementaria, es decir, una narrativa que siga reforzando una idea. Me explico. Un gobierno va a explicar, va a tratar de defender un mundo en que estas personas activistas muestren a las personas migrantes como personas que trabajan, personas que traen beneficios, personas que pueden traer muchos réditos, innovación, empresa, que pueden ayudar como a que nuestro país crezca económicamente, que son como una mano de obra muy, muy favorable, etcétera. Esa es la visión. Mientras que oposición va a defender una narrativa que siga, porque si encuadramos de esa forma que era la narrativa base, que siga tratando de victimizar a estas personas y hacer que se les vea como víctimas y que la gente entonces empatice, que la gente realice esfuerzos, etc. ¿Qué dijimos en ese debate entonces? La comparativa se volvió: queremos resolver la narrativa base. La narrativa base es la de la discriminación. Pero para eso tenemos dos opciones. Podemos utilizar una estrategia de contrapeso, es decir, una estrategia que contrapese la visión que ya se ha estado teniendo durante muchísimo tiempo, y trate de plantear a las personas como trabajadoras y beneficiosas, o el caso de oposición, que sea una narrativa que complemente la creencia que ya se tiene sobre que estas personas son víctimas, que su entorno les ha tratado súper mal, que no son culpables de lo que les está pasando y por lo tanto no deberían ser discriminadas, etc. ¿Sí? Entonces esa era la comparativa que tratamos de plantear desde Baja de Gobierno. Ahora, ¿cómo hicimos eso? Para ello explicamos cómo es que el intento de las personas activistas, uno, para mostrarle a personas como víctimas, había fracasado sistemáticamente durante las últimas décadas, porque la discriminación más bien ha aumentado muchísimo. ¿Por qué había pasado esto? Porque la victimización recurre a ciertos mecanismos de, mira,
esta persona está sufriendo, te muestro imágenes muy explícitas de esta persona, o te muestro cosas que muestren a estas personas como personas que sufren. Entonces, en muchos escenarios, en el corto plazo, sí ayudó a que se done mucho dinero, a que se trate de ayudar, a que se recepcione, pero esa victimización es muy, muy cortoplacista. Es decir, que depende de generar un impacto en el receptor. ¿Sí? Ahí utilizamos, por ejemplo, el punto del receptor. Necesitamos generar impacto en el receptor, pero ese impacto no puede mantenerse a largo plazo. La gente normaliza esta violencia sistemática del contexto en contra de las personas, ¿verdad? Pero además de eso, es una narrativa ambigua la que tiene oposición. Ese es, pues, el caso del gobierno, ojo. Estoy poniéndome en situación. Es una narrativa ambigua. ¿Por qué? Porque depende de que las personas, recepcionen esta narrativa, o sea, recepcionen este hecho, conozcan los problemas. Por ejemplo, es probable que las personas conozcan que hay muchas personas migrantes, pero que no conozcan las razones por las cuales vienen. ¿Ok? Segundo, incluso aunque conozcan las razones por las cuales vienen, depende de que interpreten esas razones por las cuales vienen como algo muy, muy malo. Tercero, que aunque lo vean como algo muy, muy malo, lo ponderen por sobre sus intereses individuales de, oye, pero yo también estoy mal, que es lo que normalmente termina pasando en estos países en los cuales llegan muchísimos migrantes y dicen, oye, pero nosotros también tenemos personas pobres, oye, pero nosotros también tenemos personas que sufren, como, ¿por qué tu sufrimiento vale más que el mío? Es la reacción como que se termina generando cuando tú intentas victimizar a alguien, ¿no? Cuando victimizas a alguien puede haber un grupo de personas que sí empaticen, pero otro grupo que directamente no lo haga. Entonces, explicamos cómo esta narrativa había traído muchísimas cosas perjudiciales, pero además de eso, cómo es que, si bien trajo cosas buenas, como que se hable muchísimo del tema, que ya se conozca las razones estructurales de los daños, cómo es que esos beneficios no se pierden, ¿sí? Cómo es que esas cosas no terminan como restándose, sino que más bien lo que termina pasando es que podemos mantener esos beneficios si traemos al status quo una narrativa que sí contrapese efectivamente la creencia, ¿sí? La creencia parasitaria del status quo. La narrativa de son como, entre comillas, parásitos, como se puede contrapesar cuando les mostramos que no lo son, cuando les mostramos que son personas trabajadoras y beneficiosas, no con una narrativa que complementa y fomenta aún más esas ideas por parte de oposición. Entonces el gobierno tiene una narrativa de contrapeso que les va a mostrar como algo objetivo, ¿sí? Como algo de, oye, mira, esta persona es una fuerza productiva, esta persona es algo que está así. Porque esa narrativa es más fácil de ser aceptada. Lo que encuadramos allí fue que estamos en contextos de sociedades de mercado, en las cuales las personas se inclinan a ver las cosas de forma utilitaria más que abstracta. Entonces es probable que yo sí recepcione la narrativa como receptor, es más probable que la asimile como algo creíble, como algo positivo, y que entonces termine actuando en consecuencia de que termine ofreciéndoles trabajo, porque cuando yo le ofrezco trabajo como una víctima, termina generándose un efecto de caridad. Es decir, yo le doy trabajo, por lo tanto, esa persona es la que está en deuda conmigo. Mientras que, porque esa persona es una víctima, yo le estoy sacando una situación de no oportunidades, ¿verdad? Mientras que cuando le digo al status quo, mira, estas personas trabajadoras pueden ayudarnos mucho, es como, ok, yo te doy y a cambio tú me das. Es como el quid pro quo se beneficia muchísimo mejor, ¿verdad? Como en ese sentido, como las personas entienden que es una comparación un poco más justa, ¿no? O como un intercambio un poco más justo. Ya no es, oye, yo te estoy haciendo un favor, yo te estoy sacando de tu situación negativa. Como, ¿qué es lo que termina ocurriendo incluso en el mejor escenario de oposición, en el cual las personas sí recepcionan como a alguien como víctima? Muchas de esas personas, pues aunque te vean como una víctima, entonces también van a sentir que te están ayudando y que te están haciendo un favor, y eso es negativo a nivel de principios por dignidad humana, pero además de eso a nivel práctico, porque terminas explotando mucho más a las personas, ¿verdad? Terminas pagándoles mucho menos porque sientes que cualquier ayuda ya es válida, y lo cual no es cierto, ¿verdad? Como en gobierno ya movemos esa creencia
cuando contrapesamos, porque las personas tienden a ver las cosas de plano más utilitario. Por lo tanto, cuando yo les doy una narrativa que es fundamentalmente utilitaria, voy a tener que aceptar el trade-off de que, por ejemplo, las personas que migran, que no son productivas, por ejemplo, menores de edad, por ejemplo, personas ancianas, no puedan cumplir con la expectativa social. Pero prefiero eso en la contraposición a que las personas que migran, que sí pueden hacerlo, puedan sí darle sustento, puedan tener las redes de apoyos que ya existen gracias a la narrativa anterior, ¿verdad? Porque ya le robé los beneficios a la narrativa anterior. De, no, es que ya existen, por ejemplo, casas hogar para estas personas menores. Ya existen mecanismos legales de protección de refugiados, por ejemplo. O mecanismos de protección para personas mayores, etcétera. Creo que es más sencillo proteger a estas personas desprotegidas, pero las personas que son como de la edad productiva, normalmente se les exige eso. Cuando yo les doy una narrativa que sí les va a seguir exigiendo eso, pero que les va a ofrecer más oportunidades en la contraposición, lo prefiero, ¿cierto? Entonces, más o menos así es que utilizamos ese tipo de elementos, todas esas narrativas, para plasmarla dentro de este debate, que me parece bastante bueno para ilustrarles cómo es que funcionan estas narrativas, ¿sí? Entonces, por ese camino, espero que haya quedado claro cómo es que puede aplicarse. En verdad, a mí me gusta muchísimo los debates narrativas. En verdad, este debate lo disfruté muchísimo. Fue una sala bastante buena. Pues me alegra también poder compartirles como el caso que más o menos vimos. En ese debate pues sí nos fue bien. Entonces no es como un caso que simplemente dijimos y terminó corteado, sino que en verdad sí pues logramos ganar esa discusión. Bien, entonces pasemos a la última parte, que es las mociones narrativas a nivel de tipos. Los tipos de emociones ya los conocen, pero quisiera especificar cómo brevemente se compaginan con cuando aparece una narrativa. Esta acá es la menta X narrativa. Tenemos que probar cómo sería el mundo sin esa narrativa. ¿Por qué? Porque nunca hay un vacío de narrativa. Siempre hay una creencia. Siempre creímos algo. Es obligatorio el contrafactual, ¿sí? Como siempre me fastidia mucho con que pido siempre contrafactual. Pero en las mociones de lamentar sí lo pido porque es necesario, ¿ok? Es necesario, por ejemplo, si lamento la narrativa de que la familia es lo más importante, ¿qué narrativa hubiera existido si es que no existía esa? Hay que pensar un poco más allá, ¿verdad? Sí, entonces vemos y tratamos de profundizar. Ahora, esta casa prefiere X narrativa sobre Z narrativa. ¿Cuál de las narrativas será mejor para la base? ¿Sí? Por ejemplo, y esto no tiene que estar explícito. La moción anterior era una comparación de las narrativas, ¿verdad? ¿Cuál era más preferible? ¿Cuál era la que debía hacer el movimiento activista? ¿Sí? Y por lo tanto, ¿cuál va a ayudar mejor a la narrativa base? También podríamos pensar si es que alguna de las dos creencias es ya la narrativa base. En ese caso se volvería un debate de X contra el status quo o status quo contra Z, si es que una de las dos narrativas ya es la narrativa base, ¿sí? Tratemos de debatir en el mundo real, no debatamos en Debatilandia, en el cual todo es abstracto, y la verdad son debates súper feos, los debates abstractos sobre las narrativas, en el cual digo, esta narrativa generará esta cosa. Nunca explican cómo, nunca explican por qué, y nunca explican cómo es que el status quo se ve de acuerdo a esa narrativa, ¿sí? Evitemos esos debates, por favor. El último punto, esta casa apoya X narrativa. Aquí sería más cómo esta narrativa será recibida en el status quo. En este caso es cómo tendríamos que encuadrar cómo es el status quo y cómo al insertar la narrativa o al como darse esta narrativa se puede dar, salvo X sea el status quo. Por eso siempre pensemos cuál es la narrativa mayoritaria en nuestro contexto. Esa narrativa es la narrativa base. Si la base es la misma que me están pidiendo apoyar, entonces yo tengo que defender pues este status quo, ¿sí? Y oposición tendría que decirme cómo es que ese status quo no es un status quo deseable. Por ejemplo, apoyar la narrativa del amor romántico.
cómo es que no es deseable que esa narrativa se perpetúe tanto, ¿no? Cómo cómo limita, cómo coerciona a las personas, cómo les presiona a hacer X o Y cosas, como las reglas sobre las mociones siguen estando presentes, solo cambian de acuerdo a lo que sea mayoritariamente creído en el status quo y lo que no, ¿sí? Ahora, si es que esta casa apoya la narrativa de estar soltero pero nunca solo, es una narrativa que no es el status quo. El status quo es la creencia mayoritaria de cómo, bueno, el amor romántico, ¿no? De estar con una sola persona, de como tratar de buscar a alguien, ¿no? Entonces, en este caso, esta narrativa de estar soltero pero nunca solo sería casi en contrapeso, ¿verdad? Como para esa primera narrativa base. Y por lo tanto podría ser apoyada por esas razones. Y ya tendríamos que profundizar un poco más en eso. Ahora, esto con respecto ya a las nociones de narrativas. Finalmente, entonces, quería agradecerles por su atención. Sé que, bueno, he intentado ser lo más breve posible. Igual nos hemos quedado aquí un buen rato. Espero que sirva a futuros debates narrativas. Espero ver que los debates narrativas en general en circuito mejoren, porque son muy divertidos, son muy buenos, son de mis emociones favoritas. Y cualquier duda, cualquier consulta, en verdad, no duden en preguntarme, sea sobre este tema, sea sobre algo que mencioné que les pareció que no quedó tan claro, o sea que algo les quedó claro y quieran simplemente escribirme y decirme algo bonito. También lo recepciono, a todos nos anima cuando recibimos un mensaje bonito. Así que nada, abierto para sus consultas, sean debatientes del CNDI o sean personas que ya están viendo este taller después de mucho tiempo. Sin problemas, escríbanme, en verdad yo feliz de poder responderles. Y nada, espero que les haya gustado el taller tanto como a mí me ha gustado dictárselos